Bienvenidos a Infantería de Línea, el podcast sobre historia militar y wargames. En vídeos anteriores estuvimos hablando del wargame histórico Black Powder. Comentamos un poco de qué trataba, vimos sus miniaturas, analizamos también los periodos que abarca entre el siglo XVIII y el siglo XIX y comenté que en definitiva realizaría una serie de vídeos en los que veríamos con un poquito más de detalle cómo son las reglas para aprender a jugar. En este vídeo vamos a ir entrando en materia y vamos a entender los fundamentos del juego. No voy a seguir la estructura que marca el reglamento para explicar cómo se juega Black Powder. Creo que desde un punto de vista didáctico es más sencillo hacerlo con otro enfoque, así que no os extrañéis si luego cogéis el reglamento y veis que según vais leyendo pues no se corresponde exactamente a lo que hemos ido viendo en los vídeos. Trataré de que sea exactamente lo mismo, ¿vale? Pero tened en cuenta que voy a ir con otro orden. También quiero puntualizar que Black Powder no es un reglamento súper cerrado. Hay muchas veces que las reglas son interpretables o se dejan a libre interpretación de los jugadores o son opciones relativamente abiertas, como por ejemplo el frontal de las unidades. Yo en este caso os voy a contar cómo juego yo y creo que es una de las formas pues, que mejor se adapta y más sencillas. Pero si luego leyendo el reglamento veis que hay ciertas diferencias, por favor tened en cuenta que es debido a esta razón. Bien, vamos a empezar hablando de cómo es una partida de Black Powder a alto nivel, es decir, vamos a introducir la secuencia de turnos. El juego va a ir turno a turno. Cada uno de estos turnos involucra diferentes fases como estáis viendo en la pantalla. En primer lugar, el jugador inicial jugará todas sus fases, es decir, su fase de mando, su fase de disparo, su fase de cuerpo a cuerpo y acto seguido pasaremos al siguiente jugador que hará lo propio para su fase de mando, su fase de disparo y su fase de cuerpo a cuerpo. Una vez que ambos jugadores han hecho todas estas fases, daríamos por completado el turno 1 y comenzaríamos con el turno 2 que repite toda esta secuencia. Esto os lo cuento simplemente para que tengáis en la cabeza cómo se estructura el juego, porque ahora vamos a ir adentrándonos en mucho más detalle. Es decir, en lugar de empezar por la fase de mando, que va a tratar muchísimos términos que son muy específicos de las fases posteriores, vamos a ir un poco a entender más las dinámicas. Es decir, hablaremos pues cómo son las unidades, cómo se dispara, cómo es el cuerpo a cuerpo, y cuando ya hayamos entendido perfectamente esto, volveremos aquí y volveremos a hilarlo todo. Veremos cómo la fase de mando vertebra el juego, ya que los generales van dando órdenes y dicen a las unidades qué es lo que deben de hacer, y entenderemos de manera estructural pues cómo se juega. Por tanto, no os preocupéis si ahora vamos viendo diferentes partes del juego quizás un poco sueltas, porque al final de todo pondremos todo junto y tendremos una visión muy clara de cómo se juega Black Powder. Vamos a empezar hablando de las miniaturas, cómo se estructuran en las bases y cómo formamos las unidades. Las miniaturas en el juego van agrupadas en peanas. Estas peanas son de 40 por 40 en el caso de la infantería, donde entran 4 soldados, 50 por 50 en el caso de la caballería, donde entran 2 jinetes, y un poquito más al gusto para las artillerías, dependiendo de cómo sean de grande, pero que encajen relativamente bien. Yo suelo intentar que sean múltiplos del resto de tamaños, por ejemplo 50 por 100. Recordad que esto está muy abierto, es decir, podemos jugar con el número de figuras. Yo, por ejemplo, para las unidades ligeras, para representar que no van de una forma tan compacta, suelo incluir únicamente 2 figuras por peana. Para formar las unidades lo que haremos será agrupar peanas. El tamaño más habitual es el de 6 peanas, que sería una unidad estándar. Estas unidades representan un batallón en la batalla. Suelen incluir detalles como los estandartes y deben de marcar quién es el líder del batallón. Por supuesto, existen otros tipos de tamaños para representar batallones que agrupaban una gran cantidad de soldados o a lo mejor unidades muy ligeras que estaban formados por menos cantidad de tropas. Si nuestra unidad está formada por únicamente 2 peanas, será una unidad muy pequeña. Son unidades frágiles y que representan unidades muy particulares. Podríamos tener unidades pequeñas que están formadas únicamente por 4 peanas y también unidades grandes. Estas están formadas por 8 peanas. El propio reglamento o el propio suplemento nos indicará el tamaño que tiene la unidad que estamos representando.
Una vez que conocemos cómo se forma una unidad, vamos a entender lo que es una brigada. Una brigada es un grupo de unidades que suelen estar lideradas por un general. Estos generales acompañarán a la brigada en la batalla y normalmente los montaremos en una peana adaptada al tamaño de la propia miniatura. Yo intento también utilizar peanas que encajen con la infantería, por ejemplo, o con la caballería, dependiendo del tipo de brigada, ya que quedan bastante bien cuando las pones juntas. Y ahora sí, vamos a ver cómo es la composición general del ejército con el que vamos a jugar. Normalmente un ejército está compuesto de varias brigadas, entre 2 y 3 aproximadamente. Y hay un general máximo, que es el que lidera el ejército y que da orden al resto de generales de brigada. Vamos a ir ahora un paso más allá. Sabemos cómo montar las unidades. Sabemos que, por ejemplo, una unidad estándar está compuesta de 6 peanas. Pero lo que no hemos tratado es cómo tiene que ir montada esa unidad. Es decir, ponemos 3 peanas delante y 3 detrás, ponemos todas en una fila, todas en una columna. Esto es importante, ya que será la formación que tiene la unidad. Vamos a hablar un poquito más de ello. En primer lugar, destacar que las tropas pueden ser regulares o irregulares, obviamente dependiendo del tipo de instrucción que tengan o del desempeño que vayan a tener en la batalla. Las tropas regulares van a tener ciertas formaciones más orientadas a cómo se comportaba históricamente una unidad por ejemplo, de infantería. En cambio, las tropas irregulares tienen unas tareas mucho más específicas, lo que le limita al tipo de formaciones que pueden adoptar. Por poner un ejemplo y entenderlo un poquito mejor, las tropas regulares son las que combatían siguiendo las dinámicas de la época. Mientras que, por ejemplo, otras tropas que realizasen tareas específicas, se me ocurre, por ejemplo, las guerrillas españolas en la Guerra de Independencia, que se escondían, disparaban, volvían a esconderse, pues son irregulares, ya que combatían de una manera completamente distinta. Vamos a ir analizando cada una de las formaciones y comentando muy brevemente los principales detalles de cada una de ellas. Como he dicho antes, la mayoría de las reglas especiales las iré comentando en el momento oportuno. De momento vamos a intentar quedarnos con la idea principal, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con la formación de línea. Esta formación es quizá la más conocida de esta época, una gran línea de infantería disparando. Entonces, como no puede ser de otra manera, no es más que coger todas las peanas y hacer una gran línea con ellas, apuntando hacia el frente. En el caso de la caballería añadiremos una fila de peanas posterior, aunque esto obviamente también depende del tamaño de la unidad. La siguiente formación es la columna de ataque, muy típica de las guerras napoleónicas, especialmente de los franceses, y está muy orientada especialmente al cuerpo a cuerpo. Esto también lo veremos. La vamos a montar, yo personalmente suelo poner 2 peanas delante y haciendo filas hacia atrás. Aunque, como veremos, el reglamento simplemente lo que nos dice es que debe de haber entre 3 y 6 filas y al menos tantas filas como columnas. La recomendación que os hago yo de cómo prepararla es sobre todo en el tema estético, ya que creo que quedan bastante mejor. Continuaríamos con la columna de marcha, obviamente está enfocada a que las tropas se muevan rápido, es una formación en la que tendremos que tener entre 1 y 2 peanas en el frente y el resto irán formando filas por detrás. A mí personalmente me gusta hacer una columna muy larga, es decir, una sola base en el frente y el resto de bases acompañándola por detrás haciendo filas. Esto obviamente es también una percepción estética, pero a mí me gusta bastante. Por otro lado tenemos la formación de orden abierto o escaramuzadores, se podría decir, que es la que imaginamos cuando la formación se separa, las tropas se dispersan, buscan coberturas y tratan de hostigar a los enemigos a cubierto. Hay muchas maneras de representarla, hay quien le gusta tener pues las miniaturas sueltas en peanas individuales, pero bueno, yo como tengo mi toque estético las monto también en peanas normales. Generalmente lo que hago es que si son tropas ligeras pongo únicamente 2 figuras por base y las separo ligeramente 1 o 2 pulgadas entre sí. Podéis ver perfectamente el ejemplo con esta unidad de rifles en la que más o menos pues quedaría de esta forma. La formación de orden abierto nos va a dar diferentes ventajas, sobre todo a nivel de movilidad y de entrar en ciertos terrenos que no podríamos con una formación estándar. Otra formación quizá un poco avanzada, es más de reglas avanzadas, es la formación mixta. En esta parte de la unidad se pone al frente como si fueran hostigadores y empiezan a disparar y a hacer ciertas labores de hostigamiento. Para representarlo simplemente cogeremos 1/3 de las bases de la unidad y las pondremos al frente en la misma formación que si fuese orden abierto.
Estas peanas del frente no deben de estar a más de 2 pulgadas y bueno, aunque parece una formación un poco complicada, ya digo que es de reglas avanzadas, entraremos en más detalle más adelante, así que tampoco os preocupéis, la idea es que simplemente la conozcáis. Otra formación muy característica de esta época, pero que por su complejidad en el juego se considera también una regla avanzada, son los cuadros. Es la típica formación que toman los soldados del batallón cuando se enfrentan a unidades de caballería. Forman un cuadrado con los bayonetas hacia afuera y se defienden manteniendo el centro protegido. He de decir que es todo un reto preparar esta formación con las bases que tenemos de Black Powder, pero generalmente lo monto de una manera similar a la que veis en la imagen. No es lo ideal, no es la más bonita, pero bueno, más o menos nos sirve para representarlo y nos lo podemos imaginar. La verdad es que tampoco hay muchas más alternativas. Veremos con más profundidad tanto la formación de mixta como la formación de cuadro en un apartado específico, una vez que conozcamos más a fondo las reglas. La última formación es la de banda de guerra. Esta es típica pues de, por ejemplo, las tribus zulús, pues es decir, es un grupo de soldados que combaten de una manera más tradicional. Generalmente llevan armas de cuerpo a cuerpo, como pueden ser lanzas o espadas, y tiene ciertas reglas especiales para dar bonificadores al combate, aunque obviamente no es muy buena para según qué otras cosas. La vamos a representar formando una unidad con entre 3 y 6 filas y trataremos que quede más o menos rectangular para que estéticamente sea bonita. Bien, una vez visto esto, simplemente voy a dar un detalle más en lo referente a las brigadas. Las brigadas también tienen cierta formación, aunque ya no son tan estrictas como las que acabamos de ver. Lo que tenemos que tener en cuenta de las brigadas es que pueden moverse las unidades de la brigada como queramos por el campo de batalla, pero es recomendable que al menos intentemos que cada unidad de la brigada esté a 6 pulgadas de otra unidad de la brigada, porque cuando demos órdenes esto nos va a favorecer. De esta manera pues se intenta fomentar que no se dispersen y que tenga un poquito más de sentido. Al final las brigadas, pues las unidades combatían ayudándose unas con otras y no iba cada una por su lado. Con los generales pasa exactamente lo mismo, pueden estar donde queramos, pero es recomendable que estén cerca, ya que van a ir dando las órdenes y estar cerca nos va a ayudar. Una vez que ya tenemos toda esta visión de cómo se engloban las unidades, las brigadas y un poco la composición del ejército, vamos a analizar una ficha de unidad. Es simplemente una tabla que tiene diferentes atributos y vamos a entender un poco para qué sirve cada uno de ellos de una manera pues, alto nivel y lo iremos bajando a detalle en los próximos vídeos. Por ejemplo, en esta tabla veis 3 unidades, son de la Guerra de los 7 años, específicamente del bando británico en las colonias. Como podéis ver en la parte superior tenemos 8 atributos. Por un lado, el nombre de la unidad, el tipo, aquí es donde se nos va a indicar si es regular o irregular. Nos dirá también el armamento, ya que hay reglas especiales con el armamento que pueden aplicar. Tendremos otra columna referente al cuerpo a cuerpo, esto cuanto más tengamos pues mejor. Otra relacionada con el disparo, exactamente lo mismo, cuanto más tengamos mejor. La moral, aquí es lo contrario, va a ser el dado que necesitaremos para salvar los ataques, entonces cuanto más bajo sea, mejor. Tendremos también la resistencia de la unidad, que va a ser cuánto puede aguantar cuando está combatiendo, cuántas heridas puede sufrir, y una última casilla especial. Aquí se nos van a indicar las reglas especiales y algunos detalles interesantes. Ahora con estos ejemplos lo vamos a entender. Si nos fijamos en las unidades que tenemos en la tabla, tenemos 3. La primera es una infantería regular británica, la típica de casacas rojas. Luego tenemos una milicia provincial. Obviamente puede que tengan ciertos atributos parecidos, pero van a ser peores que las tropas regulares. Y la tercera es una partida de guerra india. Esta es una tropa que combate de una manera radicalmente distinta y que seguramente sea muy diferente a las otras dos. Si nos fijamos en cómo es cada una de estas infanterías en su tipo, vemos que tanto los casacas rojas como las milicias son infantería regular, al final son la típica infantería que combate en líneas, que podemos imaginarnos. Los indios en cambio es una unidad muy diferente y se desglosa con que es una infantería irregular. Si analizamos las armas, vemos que todos llevan mosquete, pero los indios además pueden utilizar arco. Tendremos que fijarnos en las reglas especiales del arco por ver si nos puede beneficiar.
Tenemos diferentes atributos en lo referente a combate, a disparo, a moral, también en resistencia. Esto tiene que ver sobre todo con el tamaño de la unidad, que lo vamos a ver a continuación, pero sí que podemos destacar, por ejemplo, que la moral de los casacas rojas es notablemente mejor que la de las milicias, pasamos de un 4 a un 5. Esto es muy llamativo y hará que la unidad aguante bastante más. El apartado de reglas especiales es también muy interesante. Los casacas rojas tienen una regla relacionada con el primer disparo, no voy a entrar en ella, pero simplemente consideremos que es una buena regla. Al final es una tropa bastante entrenada y bastante experimentada y se le aplica para representarlo en la batalla. Mientras que las milicias, como son milicias, tienen una regla de unreliable que es no fiable. ¿Vale? También para representar este tipo de casuística. En cambio, los indios nos marcan dos cosas. Por un lado, que es una unidad pequeña, de ahí a que los atributos sean peores, especialmente, por ejemplo, a nivel de combate cuerpo a cuerpo, de disparo, de resistencia. Esto es porque la unidad es más pequeña. Y también nos indica qué tipo de formación por defecto tiene que usar la unidad irregular. En este caso son escaramuzadores. Podría decirnos también que puede ser una banda de guerra. Aquí depende de cada una de las unidades. Pero con esto más o menos nos hacemos una idea de cómo funcionan las unidades cuando las vamos a ir viendo en el reglamento. Para finalizar, quiero hacer mención simplemente a los estados que pueden tener las unidades. Según van sufriendo daño, las unidades pueden acabar estando aturdidas o desorganizadas. Esto tiene mucho impacto y a lo largo de las próximas explicaciones que veremos para el disparo, para el combate cuerpo a cuerpo, va a ser muy importante. No voy a entrar en detalle, lo iremos describiendo según vayamos avanzando, pero tenemos que tenerlo presentes. Cuando las unidades van sufriendo muchos daños, pueden quedar aturdidas, ¿vale? Esto tiene mucho que ver con ese atributo de resistencia que acabamos de indicar. Por otro lado, también pueden quedar desorganizadas. Esto es un atributo que ocurre cuando se sacan ciertos dados al hacer disparos o al hacer ataques, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que ambas cosas van a influir mucho en la moral y también en el comportamiento de la unidad. Tendremos diferentes formas para remediarlo, pero bueno, tenemos que intentar que no ocurra. En fin, no me voy a extender más, quiero que este vídeo sea cortito y no quiero que sea excesivamente largo. En los próximos vídeos hablaremos del movimiento, hablaremos del disparo, hablaremos del cuerpo a cuerpo, intentaremos entenderlo de una manera muy sencillita uniéndolo a todas estas cosas que hemos ido viendo y más adelante lo hilaremos con la secuencia del turno y veremos cómo influye las fases de mando, cómo se van dando órdenes los generales y cómo todo termina de coger sentido. Por último, también veremos las reglas especiales, quizá pues analicemos un poco más en detalle cómo funciona la artillería, cómo funcionan estas formaciones en cuadro, formaciones mixtas, algunos detalles que son un poquito más complejos y que creo que darles un apartado especial a ellos puede ser bastante útil. En fin, espero que os haya gustado este segundo vídeo relacionado con las reglas de Black Powder y sobre todo que os ayude a entender un poquito mejor el juego. Como digo, no tengáis en cuenta todos los cambios que hago respecto al reglamento, si os ponéis a leerlo veréis que está estructurado de una manera diferente, pero de verdad espero que ayude a que sea más fácil entender cómo se juega. Un abrazo y nos vemos en los próximos vídeos.